Les decía, seguramente han escuchado hablar a lo largo de la carrera, o en cualquier otro ámbito jurídico en el que se hayan desarrollado o en el que hayan actuado, han escuchado mencionar la teoría de la ponderación o la ponderación de derechos. Ustedes me dirán si sí o si no, ¿sí? Pero se suele hablar frecuentemente de, bueno, hay que ponderar. Tenemos un conflicto de derechos, entonces hay que ponderar. Pero no siempre se hace un desarrollo detenido de en qué consiste la actividad de ponderación, ¿sí? Les pregunto, ¿lo han escuchado nombrar? ¿Saben en qué consiste a lo largo de la carrera? ¿Vieron algo de esto? A ver. Yo lo di en la electiva de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ah, con nosotros. Ajá. Yo no lo di ahí. ¿Quién lo dio? No lo diste, pero después tenía que hacer un trabajo yo y te pregunté por privado y me mandaste a Ah, leer a Alexis. sí, sí, puede ser. No me acordaba. Está bien. Sí, bueno, si han pasado por alguna de mis comisiones, yo suelo hablar de esto. En Introducción al Derecho también, pero es un tema por ahí un poco más complejo para dar en Introducción al Derecho. Últimamente lo estoy dando, pero con algunos reparos, pues bueno, son estudiantes de primer año y genera dificultad. El resto ha escuchado hablar, aunque sea hablar, porque yo sé que muchos docentes mencionan esto de, bueno, ponderemos, pero no sé si alguno o alguna les ha planteado en qué consiste la teoría de la ponderación. No, salvo Lucía. Bueno, esta teoría en realidad tiene como quizás como referente más importante, como principal expositor a Robert Alexis. Robert Alexis es un autor, quizás uno de los más conocidos hoy por hoy de la filosofía del derecho, de quienes están vivos, ¿sí? Eh, que tiene muchos trabajos vinculados a derechos fundamentales. En ese contexto, entonces, podríamos decir que Alexis tiene una mirada particular sobre la interpretación de los derechos. Nosotros vamos a detenernos precisamente en un desarrollo básico de la teoría de la ponderación, que ustedes van a ver que tiene una aplicación práctica muy, muy contundente. Para enmarcar el tema, lo primero que tenemos que decir es que se abre una pregunta fundamental en torno a este tema, que tiene que ver con si los derechos fundamentales son reglas o son principios. Es decir, el puntapié para avanzar hacia la teoría de la ponderación es preguntarnos si los derechos fundamentales pueden ser entendidos como reglas o como principios. Nosotros, al comienzo de esta unidad, cuando iniciamos el desarrollo del contenido del discurso jurídico, ¿se acuerdan que planteamos esta idea? Bueno, el Disculpe, discurso jurídico es una red semiótica productora de sentido social y por lo tanto, está compuesta por enunciados prescriptivos, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, esos enunciados prescriptivos tienen una determinada estructura y allí nosotros dejamos planteado el interrogante en torno a, bueno, el discurso jurídico, el discurso de las fuentes, ¿sí? Pensemos en el discurso del legislador. Está compuesto o está sintetizado en reglas solamente o en reglas y principios. Y para eso era fundamental entonces plantear algunas características de las reglas y algunas de los principios. Nosotros decíamos que las reglas tenían como... A ver si alguien me escribe en el chat. A ver, ¿hay alguien en sala de sí, espera? yo apagué la cámara porque no tengo internet, me aparece inestable, pero un compañero está pidiendo en el grupo si lo puede aceptar. Pero a mí no me aparece, Luisina. Ah, sí, ahora sí, Bueno. ahora sí, ahora sí. Ah, Ahora sí. Gracias, Franco. Bien, a mí me aparece un yen. Bien, ahí estamos, gracias. Les decía, entonces, el puntapié o el marco teórico para avanzar en la teoría de la ponderación es preguntarnos en torno a esta diferencia o esta posible diferencia entre reglas y principios. Las reglas, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero las reglas suelen ser definidas como comandos definitivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las reglas pueden o cumplirse o incumplirse. Creo que yo he dado algún ejemplo en torno a esto, ¿no? Si nosotros pensamos en una regla tradicional, por ejemplo, no sé, el que incumple un contrato tiene la obligación de reparar los daños causados, bueno, evidentemente hay un comando definitivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, incumplí, por lo tanto, obligación de reparar. Es decir, no hay mayor discusión en torno a esto. Se resuelve mediante una subsunción, ¿sí? Todo aquel que incumpla un contrato tiene la obligación de reparar el daño causado. A incumplió un contrato, A tiene la obligación de reparar el daño causado. Es decir,
no hay mayor problema. Ahora, si yo entiendo que una determinada formulación, un determinado enunciado es un principio, en realidad no opera como un comando definitivo, es decir, lo resuelvo como A o como B, sino que opera como un mandato de optimización. Por ejemplo, si yo les digo, toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda digna. ¿Lo podemos resolver en términos tan definitivos como una regla? Es decir, bueno, toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda digna, A no accedió a una vivienda digna, por lo tanto el Estado incumplió con este derecho. Es mucho más complejo, de acuerdo a la teoría de Alexis, entender a los derechos fundamentales como reglas, porque la realización o el cumplimiento de los derechos fundamentales depende de circunstancias jurídicas y de circunstancias fácticas. Es decir, no siempre el Estado puede asegurar a todas las personas el acceso a una vivienda digna en las mismas condiciones, porque a veces hay obstáculos fácticos, es decir, hay obstáculos presupuestarios, por ejemplo, o hay obstáculos jurídicos porque ese derecho puede entrar en conflicto con otro derecho. Entonces, en realidad, la idea de entender a los derechos como principios supone que siempre están sujetos a grados de realización o grados de satisfacción, ¿sí? Por eso hablamos de mandatos de optimización. Y por lo tanto hay que evaluar cuánto se optimizó un principio. ¿Cuál es precisamente el grado o el alcance de esa optimización? ¿De acuerdo? Pensemos en el principio de igualdad. Toda persona tiene derecho a acceder al trabajo en igualdad de oportunidades. Ahora, esto quiere decir que si yo me presento ante la Corte Suprema y digo, bueno, quiero ser ministro de la Corte, bueno, entonces tengo derecho a acceder al cargo de ministro de la Corte. Y no, es decir, bueno, ahí hay, digamos, una forma de optimizar. Sería lindo ahora que hay una vacante, pero bueno, tiene que ser mujer, sí o sí. Es decir, hay que optimizar de acuerdo a las circunstancias fácticas. Bueno, a ver, los derechos son susceptibles de reglamentación, es decir, uno no tiene derechos absolutos. Entonces, lo que intenta Alexis con esta diferencia es decir, bueno, los derechos fundamentales no operan como reglas, es decir, A o B, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la educación, entonces lo subsumo, hago una subsunción y ya puedo determinar si el derecho se cumplió o se incumplió. Sino que hay que analizarlos en clave de mandatos de optimización. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Si nosotros entendemos que los derechos fundamentales entonces son principios, el grado de realización va a depender de circunstancias fácticas y de circunstancias jurídicas. Y por lo tanto, entenderlos como principios suponen que precisamente irradian sus efectos sobre todo el ordenamiento jurídico. Y los principios no requieren de una fundamentación en otra norma o en otra disposición, porque tienen una fundamentación axiológica propia. Es decir, el principio de igualdad no se fundamenta en ningún otro principio, se fundamenta en sus propias bases, digamos, teóricas. En cambio, ese principio sí irradia consecuencias sobre el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, si nosotros pensamos, no sé, en el principio protectorio en materia de derecho laboral, ¿sí? El artículo 14 bis de la Constitución. Ese principio no tiene más fundamento que el propio principio, es decir, la protección del trabajador, pero sí irradia consecuencias sobre muchas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, muchas reglas que están en la Ley de Contrato de Trabajo se fundamentan en ese principio, que es el principio protectorio. Por eso, por ejemplo, ahí entra Maju que ella es laboralista, a ver si justo me escucho. Por ejemplo, el famoso principio de primacía de la realidad, que siempre doy el ejemplo, si uno lo entiende como regla, podría entender que el principio que lo fundamenta es el principio protectorio, ¿sí? El principio del 14 bis. Entonces, la cuestión acá un poco pivotean en estos criterios. Si yo afirmo que los derechos fundamentales son principios, entonces no tienen un fundamento axiológico más allá de ellos mismos. En cambio, las reglas sí se suelen fundamentar axiológicamente en principios. Este caso puede servir de ejemplo, ¿no?, en torno al principio protector, o el principio de igualdad y no discriminación. Bien, esto es lo que decíamos recién. Los principios, si los entendemos a los derechos fundamentales como principios, entonces operan como mandatos de optimización y su satisfacción depende de los grados de cumplimiento en términos fácticos y jurídicos. En cambio, las reglas se aplican independientemente de esas posibilidades y por lo tanto llegamos a la conclusión de que se cumplen o se incumplen. ¿Está? Bien.
Es decir, si se despide un trabajador o una trabajadora de manera arbitraria y sin causa, sabemos que ese es el supuesto de hecho de una regla que tiene como consecuencia una indemnización determinada, ¿sí? Agravada o como fuera. Por lo tanto, ahí tenemos una regla. El principio que lo fundamenta, bueno, podría ser el principio protectorio en cuanto a una protección especial al trabajador en ese contexto, ¿se entiende? Pero si yo aplico la regla me lleva a dos resultados posibles. ¿Se dio el supuesto de hecho? Sí, entonces aplico la consecuencia. ¿No se dio el supuesto de hecho? Es decir, el despido no fue incausado. Bueno, entonces no aplico la consecuencia. ¿Se entiende? Así funciona la regla. Si se verifica la realidad del supuesto de hecho, que el supuesto de hecho además en las reglas es errado, entonces se aplica la consecuencia. La consecuencia puede ser obligación de una indemnización agravada, puede ser una permisión, puede ser, bueno, cualquier modalidad de óptica. ¿Está? En cambio, los principios no tienen esa estructura. Bien. De ahí llegamos, o ahí arribamos, a la idea de que los principios entonces no los puedo resolver en su aplicación a través de la subsunción. Las reglas sí. ¿Y cómo los aplico entonces? Bueno, los aplico a través de la ponderación. Si los entiendo a los derechos fundamentales como principios. ¿Sí? Bien, entonces ese es el marco, digamos, introductorio, el marco teórico, para avanzar en torno a la teoría de la ponderación. Afirmar, y esto insisto, yo me estoy poniendo un poco en el cuerpo de Alexis para poder explicarlo, más allá de que esté de acuerdo o no, afirmar que los derechos fundamentales entonces son principios. Si son principios, no me sirve la mera subsunción, tengo que ponderar. Bien. Por eso Alexis sostiene que la ponderación es una suerte de metodología o de criterio para la aplicación de los derechos fundamentales. Y acá siempre la forma más fácil de entenderlos o de entender el mecanismo, es pensar en una medida legislativa o en cualquier medida que pueda afectar a algún derecho fundamental y por lo tanto evaluar el grado en que esa medida satisface un derecho fundamental o lo afecta. Entonces ahí vamos a ponderar, ¿sí? La ponderación supone entonces evaluar los grados de satisfacción de un derecho a partir de una medida determinada y los grados de afectación, ¿sí? Entonces vamos a evaluar, vamos a balancear cuánto se afectó un derecho versus cuánto se satisfizo otro derecho. ¿Está? Entonces, a lo que apunta la teoría de la ponderación es a verificar si en ese balance, ¿sí?, de afectación de un derecho a costa de otro, hay proporcionalidad o no. ¿Sí? Esto se hace permanentemente. El tema es que se lo suele hacer desprovisto de la estructura teórica. Así, bueno, vamos a ponderar, listo. ¿Qué me parece más importante? ¿El derecho a la libertad de expresión o el derecho a la intimidad? Y en este caso, el derecho a la intimidad. Bueno, listo. En cambio, la teoría de la ponderación lo que proporciona es como una suerte de marco conceptual y además de una metodología para que esa evaluación, ¿sí?, tenga una forma más clara o más robusta de justificarla, ¿sí?, y por lo tanto de controlarla, que para mí es el punto central, sobre todo las decisiones judiciales, es decir, en que puedan ser controladas en cuanto a sus razones. Bien, por lo tanto vamos a inscribir la teoría de la ponderación en el análisis del principio de proporcionalidad. Esto funciona de la siguiente manera. El principio de proporcionalidad, ¿sí?, que es lo que nos va a permitir entonces evaluar si una medida es proporcionada o desproporcionada, está compuesto por tres subprincipios, ¿sí? El principio de idoneidad, el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, vuelvo a la pregunta que nos va a guiar en este análisis. Esta medida, ¿sí?, la medida X, que afecta o que lesiona un derecho fundamental para proteger otro, aparentemente, o no, ¿es proporcionada o no? ¿Sí? ¿Se optimizó suficientemente este derecho, este principio, o no? Bueno, para analizarlo, vamos a tener que atravesar estos tres estadios, ¿sí? El subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. En el último, es decir, en el subprincipio de proporcionalidad en el narrow sense, es decir, en el sentido estricto, allí encontramos la ley de ponderación. ¿De acuerdo?
Vamos a ir paso a paso, utilizando algún ejemplo ficticio o real, para ver cómo se trabaja con este marco. Bien. Lo primero, entonces, subprincipio de idoneidad. Pensemos en un escenario que puede haber existido, ¿sí? De hecho, Alexis trabaja mucho sobre el famoso caso Titanic, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de expresión y la intimidad, pero tomemos el caso Fontevecchia, porque siempre tomo el caso de la pandemia, ya dejémosla atrás. Tomemos el caso Fontevecchia. En el caso Fontevecchia teníamos dos derechos en juego, ¿sí? Al menos en la decisión originaria, que después se replica en este fallo de la Corte Interamericana. Uno era el principio o el derecho a la intimidad, ¿sí? A la intimidad del presidente, que se vio afectada por una publicación periodística. Y el otro derecho fundamental era la libertad de expresión. ¿Está? Bien, ¿cuál fue la medida que vamos a analizar acá? Supongamos que somos la Corte Interamericana. Vamos a analizar la medida que tomó la Corte Argentina al imponer una sanción a la revista, y por lo tanto a Fontevecchia y a D'Amico, una sanción por la publicación que hicieron. Entonces, esa es la medida que vamos a analizar, ¿sí? La medida de análisis es la sanción que se le impuso a Fontevecchia y a D'Amico. Bien, nos vamos a preguntar, por lo tanto, si esa sanción es proporcionada o desproporcionada. Y el primer paso es verificar la idoneidad. Para saber si es idónea una medida determinada, lo primero que hay que pensar es si esa medida interfiere un derecho constitucional o un derecho fundamental, y si lo interfiere y no promueve otro, es decir, no lo hace para proteger otro derecho, la medida es inidónea. Es decir, si yo vengo, ¿no?, de repente y le impongo una sanción a la revista Noticias porque publicó algo, pero que esa publicación no afecta la intimidad de nadie, bueno, la medida es inidónea, claramente, porque estoy lesionando la libertad de expresión y no estoy protegiendo ningún otro derecho. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tengo que analizar es si esa afectación al derecho se hizo para promover otro derecho. ¿Está? Si fue entonces la medida adoptada para promover otro derecho, podríamos decir que se supera este primer test. Es decir, hay idoneidad si se lesiona un derecho, o se afecta un derecho, para proteger otro. Entonces, en el caso que estamos analizando, se lesiona el derecho a la libertad de expresión, o se lo afecta en algún grado, para promover otro, proteger otro, que es la intimidad. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hay que identificar es si la medida adoptada lesiona un derecho para promover otro, y si no es así, bueno, directamente la medida no es idónea. Bien, supongamos que, en este caso, evidentemente se afecta un derecho para promover otro. Por lo tanto, superamos este test. Ahora hay que evaluar la necesidad, es decir, evidentemente, ¿no? Afecté la intimidad, afecté la libertad de expresión para promover la intimidad. Ahora, la pregunta que acá cabe hacerse es, el medio adoptado, ¿sí? El medio, la sanción que efectué, ¿es el menos lesivo para proteger la intimidad? Entonces, esa es la pregunta del subprincipio de necesidad. Entre dos medios igualmente idóneos, debe elegirse el menos lesivo. ¿Está? Si lo trasladamos al caso de la pandemia, podríamos decir, bueno, a ver, ¿es el medio menos lesivo la restricción de circulación? Y sí, en un contexto determinado, donde no había vacuna, donde no se conocían los alcances del virus, etc., bueno, no había otro medio, supongamos, menos lesivo. Ahora, si hoy, en este contexto, en este marco fáctico, se adoptara esa medida, y podríamos decir que hay otros medios menos lesivos para proteger la salud que restringir la circulación de manera definitiva. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo ahí también la protección de la salud y la libertad de circulación, pero el medio elegido no es el menos lesivo, porque hoy hay vacunas, o bueno, hay un control más certero de la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, el segundo subprincipio apunta a eso. Una vez evaluada la existencia entonces de un conflicto entre derechos, el medio elegido
para proteger uno de ellos en detrimento de otro o afectando a otro debe ser el menos lesivo de los, digamos, de los existentes. ¿De acuerdo? Bien. Y llegamos entonces a la ley de ponderación. La ley de ponderación lo que sostiene es lo siguiente, ¿no? Volviendo a la idea del balance. Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de uno de los principios, es decir, cuanto más afecte la libertad de expresión, mayor debe ser la importancia de la satisfacción de la intimidad. ¿Se entiende? Es decir, cuanto más afecte la libertad de circulación, en el caso de la pandemia, más importante debe ser la protección de la salud. Si yo, insisto, restringí al extremo la libertad de circulación y la salud no está en riesgo, porque bueno, hay cierto control, y ahí hay una desproporción, ¿sí? No hay un balance. Por eso ponderación en inglés es balancing, es decir, es más fácil porque quizás más transparente la palabra, ¿no? No hay balance. ¿Me explico? Entonces, lo que dice la ley de ponderación es esto, es cuanto mayor es el grado de no satisfacción o de afectación de un principio o de un derecho, más importante debe ser la satisfacción o la protección del otro. Así se logra el equilibrio. Bien. Entonces, ¿cómo lo evaluamos a esto? Bueno, acá aparece lo que más asusta en la teoría de Alexis, que es la fórmula. ¿Vieron que ustedes creyeron que no iban a ver nunca más matemática en la facultad? Yo vengo a hacer la excepción. Bien, esta es la famosa fórmula del peso. Es simplificada, lo aclaro por las dudas, ¿sí? Porque si ustedes leen algún texto de Alexis o leen algún autor que lo trabaja, se agregan otras variantes. Pero bueno, a mí me interesa que por lo menos pensemos en estas, ¿sí? Ya les voy a explicar cuáles son las otras variables que se incorporan. Pero por lo pronto, pensemos solo en esto. Bueno, ¿cómo leemos la fórmula? La W es peso en inglés, ustedes ya lo saben, y tenemos entonces los principios, P es uno de los principios, ¿sí? PI, y PJ es otro de los principios. Y la I, que está al lado de la P, como multiplicada, ¿sí? Significa intensidad. Intensidad J, intensidad I, es decir, la intensidad del principio I, y la intensidad del principio J. ¿Por qué la intensidad? Porque vamos a evaluar cuál es la intensidad de la afectación de uno de esos derechos. Es decir, ¿cuántos afectó este derecho? ¿Cuántos afectó la libertad de circulación? ¿Se afectó mucho? ¿Se afectó poco? ¿No se afectó nada? Es decir, ese es el propósito de la variable intensidad. Evaluar y, sobre todo, establecer algún tipo de graduación, ¿sí? De graduación de la afectación de uno de los principios. Y en el caso del otro principio, que es aquel que intento proteger, también evaluar cuál es la intensidad de la satisfacción de ese otro principio. Es decir, bueno, cuánto se satisface o cuánto debe satisfacerse este principio a partir de la medida adoptada. Bien. Nosotros tomamos el caso, estoy chequeando porque, está bien, porque en una de las diapositivas lo tengo al revés, pero acá está bien. Si nosotros tomamos el caso de la libertad de circulación, podemos hacerlo después con el caso de la intimidad, tendríamos que poner, ¿no? Bueno, el PI es libertad de circulación, que sería el derecho afectado. Y PJ es la protección de la salud, que sería el derecho protegido o el derecho que se va a satisfacer con la medida. La medida analizada es la cuarentena, supongamos, ¿sí? O la restricción de circulación. Bueno, ¿cómo medimos la intensidad? Alexis propone medir la intensidad a través de tres niveles posibles. El valor 0, que se lo atribuye a el caso en el que la afectación sea leve, el valor 1, cuando es media, y el valor 2, cuando es grave. ¿Está? Entonces, yo voy a dar una posición, ustedes pueden cambiarla, ¿no? Porque después me pasa que en algunos lados me dicen, no, pero no, para mí no es 2, no, para mí no es 1, bueno, pero es un poco la cuestión. Entonces, supongamos que yo le pongo acá, estamos en la idea de, bueno, la afectación de la libertad de circulación fue media, ¿sí? Supongamos que estamos en un nivel de cuarentena, no de cuarentena estricta, sino de cuarentena ahí, ¿no? Intermedia, no sé.
de cuarentena con alguna apertura, ¿no? Las aperturas, por ejemplo, para los esenciales o para trabajar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Alexi a los principios les asigna el mismo valor, ¿sí? El mismo valor abstracto. ¿Por qué el mismo valor? Porque supone que son dos derechos fundamentales de igual jerarquía, ¿sí? Es decir, estamos en la instancia de la ponderación porque no hay un problema de jerarquía, ¿sí? Esa aclaración vale hacerla. Si yo tengo una jerarquía de normas, bueno, no tengo que recurrir a la ponderación. Resuelvo el conflicto a través de, bueno, el principio norma superior deroga norma inferior. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, estamos en el contexto en el que el conflicto es entre dos derechos fundamentales que están en la Constitución, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces el valor que le asigna el valor abstracto a esos principios es el mismo. Por eso acá le ponemos 2, ¿no? Yo tomo el mismo caso de Alexi. 2 para la libertad de circulación, 2 para la salud, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Ahí, el 2 y el 2. Después, ese 2 lo tengo que multiplicar por la intensidad, ¿sí? La intensidad, en el caso de la libertad de circulación, la intensidad de afectación. Yo le puse 1, para dar un ejemplo, ¿no? En este supuesto de cuarentena un poco menos estricta. Y le puse a la satisfacción de la salud, le puse 2, ¿sí? Porque, bueno, supongamos entendí que era realmente grave el peligro a la salud. Entonces, si multiplicamos, fíjense que es muy simple, no se asusten, 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, 2 sobre 4, esto sí a veces a algunos les cuesta más, ¿no? Es un medio, ¿sí? Simplificamos la fracción y un medio 0,5. Bien, ¿qué dice Alexi? Si el resultado es, fíjense que ahí yo lo puse en un recuadro, si el resultado es menor a 1, ¿sí? Es proporcionada la medida. Si es mayor a 1, es desproporcionada, ¿sí? Entonces ahí como está puesto es mayor a 1. Mayor a 1 es desproporcionada. ¿Qué quiere decir? La medida de la cuarentena, de acuerdo a como yo la planteé, ahí está de algún modo, el resultado es, bueno, es una medida proporcionada, porque el peligro para la salud era grave y la afectación a la libertad de circulación era leve. Supongamos que yo hubiese puesto al revés, es decir, hubiese dicho, y no, se afectó mucho la libertad de circulación, y la salud no estaba en riesgo tan serio, y entonces llegaba al resultado inverso, es decir, me quedaba 4 sobre 2, ¿sí? Me quedaba 2. Esa medida era desproporcionada. ¿Se entiende? Era una medida desproporcionada. Bueno, esta es la propuesta de Alex, insisto. Ya vamos a ver todas las críticas, ¿no? Ahí veo la cara que hace Franco, no le gustó mucho. Yo también cuando la vi digo, bueno, esto es un subterfugio teórico. A ver, voy a hacer un planteo, no para defender a Alexi ni mucho menos, porque no tengo nada que ver con esa teoría del derecho, pero sí un poco para justificar cuáles son los objetivos de la propuesta. Los objetivos son, de algún modo, blanquear o poder tornar un poco más claro y más susceptible de control, es decir, más controlable, las argumentaciones que se toman en materia de aplicación de derechos fundamentales. ¿Sí? Las argumentaciones en torno a la aplicación de derechos fundamentales y por lo tanto las decisiones que se toman. ¿Sí? Las argumentaciones que se desarrollan para tomar decisiones. Ahí está. Es decir, en lugar de decir, para mí es más importante la protección de la salud que la libertad de circulación y se acabó, bueno, parecería que acá hay un razonamiento un poco más claro y más explícito. El fondo de la cuestión, ustedes me dirán, pero es lo mismo, porque si yo estoy más a favor de la libertad de circulación que de la salud, y le cambio las variables ahí y llego al resultado que quiero llegar. O sea, bueno, sí, les voy a decir. Por supuesto que sí. Es decir, en gran medida hay un espacio muy fuerte para la subjetividad, para la discrecionalidad, porque no hay una tabla de valores, ¿sí? No hay una tablita que me diga a mí, en este caso le pongo 2, en este caso le pongo 3, en este caso le pongo 1. No, no hay una tabla. O sea, se supone que uno, cuando va a tomar una decisión, estaría evaluando este esquema de una manera medianamente objetiva o con todos los datos que tiene a su alcance, ¿sí? Sobre los hechos del caso, y que por lo tanto puede poner estos valores con cierta conciencia, y puede dar razón de los valores que asigna. Lo cierto es entonces que, por supuesto que hay subjetividad, pero el objetivo de la propuesta no es decir, bueno, esta propuesta lleva a un resultado totalmente cierto, objetivo, claro,
contundente, sino, bueno, esto es una propuesta que permite controlar la decisión judicial, ¿sí? O la decisión que se torna en materia de aplicación de derechos, controlarla en cuanto a, bueno, cuáles fueron las distintas instancias de evaluación para llegar a esa conclusión, ¿sí? Bien, en el caso del cuatrimestre pasado, creo, Maju me corregirá, pero creo que fue el cuatrimestre pasado, porque ya analizamos bajo este esquema el fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales. Sí, fue el cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan el fallo que salió a principio de año, ¿no? Donde la Corte un poco convalidó el dictado de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que el voto de Lorenzetti hacía un desarrollo de claramente la teoría de la ponderación. Si ustedes lo leen, dice, bueno, el principio de idoneidad, el de necesidad, el de razonabilidad, el de proporcionalidad en sentido estricto, ¿sí? Lo dice expresamente, y va haciendo ese análisis. Insisto, podemos no estar de acuerdo con la decisión, pero por lo menos hay como una suerte de, bueno, un esquema claro de cuál es la valoración que hace sobre cada uno de los temas. Bien, ¿qué les parece? Primero, ¿lo entendieron? Porque, insisto, yo me pongo la camiseta un ratito para poder explicarlo de la mejor manera posible, pero por supuesto que ahora la vamos a criticar. ¿Se entendió mínimamente cómo funciona? ¿Sí? Así no lo habían visto nunca, ¿no? Bien. Si se entendió cómo funciona, ¿qué les parece? ¿Ventajas, desventajas, críticas? Sin miedo. Yo quería decir que, o sea, si me pongo, o sea, no hay un camino que yo elija, digamos, bien. Si me pongo del lado de la crítica, yo puedo decir que es una herramienta más para facilitarle la labor a los jueces, porque es una cuestión totalmente subjetiva, digamos. O sea, digo, bueno, no sé cómo fundamentarlo, me agarro esto, le pongo lo que a mí me parece y ahí me va a dar. Ahora, si me pongo del lado a favor de la fórmula, llega a un resultado bueno y más claro y dentro de todo como que se busca especificar un poquito mejor las cosas, digamos, que son unas palabras tan intangibles, tan no sé cómo explicarlo, como muy difícil de explicar, digamos, de explicarlo a las personas comunes. O sea, nos cuesta a nosotros a veces llegar a entenderlo, a la gente común es más que difícil. Pero, sinceramente, en mi cuestión no hay algo claro, digamos. Nada más. Bien, no hay algo claro en cuanto a tu posición, si te gusta o no te gusta, digamos, si te convence. Claro, exactamente, sí. Bien, pero la entendiste cómo funciona, Gonzalo. Sí. Sí. Bien. Es cierto lo que vos decís, me gustó mucho lo que dijiste al principio en cuanto a que es una herramienta. ¿Sí? A mí me gusta presentarla en esos términos, es una herramienta más, ¿sí? Qué sé yo, si sirve o no sirve, si nos permite llegar a decisiones racionales o no, superracionales, pero bueno, es una herramienta y se habla mucho de esto, por eso un poco lo traemos a cuento en la materia, ¿no? Porque es un tema súper mencionado, quizás es el tema de la filosofía del derecho actual. Entonces, bueno, por lo menos saber de qué va y qué críticas o qué observaciones podemos hacer. ¿Alguien más que tenga alguna apreciación a favor, en contra, que le parezca interesante o no? Yo creo que es interesante porque intenta de alguna manera explicar cómo justifica la decisión. De alguna manera lo plantea, por más que la fórmula sea compleja, sea perfecta o no, creo que quizás lo que la mayoría podría criticar es que es subjetivo, porque a final de cuentas los valores de los principios los estás estableciendo vos. Pero de todas maneras es un esquema para justificar una decisión. Y en ese sentido sí es una herramienta útil, por más que sea perfecta o por más que tenga, digamos, como estos puntos a criticar. Bien, sí, me gustó tu comentario. Sirve también, aparte, para justificar, para el que está del otro lado, entender y la intención que tuvo, digamos. Sí. Lo que yo quería agregar a lo de Nancy es que, o sea, sirve para justificar para los jueces que verdaderamente lo sienten o se dedican a la labor y nada, pero hay un montón de jueces que, o sea, supongamos, están recontra tapado de laburo o algo, y es como una fórmula más como para
agarrar, a hacerlo rápido y sacarlo rápido. Digamos, bueno, yo le pongo los valores que quiero y desempato acá, o sea, es muy discrecional, ¿me entendés? A mi parecer, en ese punto. Sí, Supongamos que estamos en un empate, digamos, bueno, vamos, sacamos esto y listo, ya está, listo. Es una herramienta buena y una herramienta media mala también. ¿Se comprende? sí, sí, lo entiendo y lo comparto en general. A ver, por las dudas, claro, no es que de hecho Alexis lo ha dicho en muchas conferencias, no es que su pretensión sea que los jueces hagan esto, ¿sí? Que hagan la fórmula matemática, ¿m? Sino que es un modelo, como decimos, ¿no? Quizás para analizar decisiones judiciales y para proporcionar un esquema, digamos, de razonamiento. Lo que dice Gonzalo, en gran parte son las críticas más difundidas, diría Alexis, ¿sí? Esa idea de, bueno, entonces esto actúa como una suerte de máscara para poder justificar cualquier decisión. Bueno, no sé cómo decidir, entonces digo, bueno, pero ya que ponderé, hice toda la teoría de caminito de Alexis, entonces mi decisión es más válida que la de al lado, la después de al lado, porque yo ponderé, digamos. Bueno, sí, ponderaste, pero no dejaste de tomar una decisión que tiene una dosis de, no sé si de discrecionalidad, pero tiene una dosis, por supuesto, de posicionamiento personal frente al tema. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Qué le parece? Yo cuando leí a Lexi había leído el caso de Erich Luth y me parecía que tenía bastante sentido esto de la ponderación. Ahora viéndolo con la fórmula, sí, creo que la fórmula sola se puede manipular para, digamos, la decisión que uno quiera tomar. Pero me parece que está bueno ponderar en circunstancias fácticas cuál principio es violatorio de otro o qué medida es idónea o no. Sí, de hecho, fíjense que frecuentemente, ¿no? Cuando se adopta cualquier medida que restringe un derecho, se dice, bueno, hay que analizar, ¿no? Si la medida que restringe el derecho cumple con determinado, si es, por ejemplo, razonable o si es proporcionada, bueno, pero nunca se profundiza en cuanto, bueno, ¿qué quiere decir que sea proporcionada la medida? Bueno, acá hay como un esquema, ¿no? que facilita ese análisis. Bien, ¿alguien más? Yo creo que es una herramienta, pero que no, que la dividiría un poco de lo relacionado a la justificación. Me parece que la justificación está más relacionada a cómo uno interpreta el derecho y esta arbitrariedad que puede llegar a poner en la subjetividad de su justificación a través de la interpretación, pero es una herramienta que lo utilizamos en todo, que es, por ejemplo, un allanamiento, hay una ponderación de derecho. Claramente, cómo uno interpreta es cómo justifica, pero es una herramienta que, a ver, puede ser tomado para mal o para bien, pero está más que nada en la justificación, en la interpretación, cómo también uno justifica, perdón que me trabé ahí, pero creo que está relacionado a eso, no tanto la justificación y ponderación juntas. Bien, sí, de hecho, a ver, hay ponderación también cuando, o debería haber un análisis de estos factores cuando se adopta una ley que restringe un derecho, es decir, cuando el legislador actúa, de hecho Alexis también lo ha planteado así, es decir, cuando el legislador actúa y, como vos decís, Santiago, ¿no? Reglamenta, ¿no? Una medida como el allanamiento o reglamenta una medida como puede ser la prisión preventiva, bueno, ¿no? Ahí piensa, bueno, ¿cuál es el derecho que vengo a restringir? ¿O cuál es el derecho que está en juego en pos de qué otra cosa? Y esta medida, así como la planteo, como la legislo, ¿es proporcionada o no? ¿Está? O sea, esa es una ponderación en abstracto. Después el juez tendrá que hacer la ponderación en concreto, o en el caso particular, de acuerdo a esas circunstancias reales, para quizás valorar, ¿no? Y ponerle estos niveles de intensidad. Pero sí, evidentemente hay allí una incidencia en el terreno de la justificación. Bien. ¿Alguien más, por las dudas? Vamos a las críticas, entonces. Las críticas, fíjense que tienen mucho que ver con lo que ustedes dijeron. No son las críticas de los autores, quizás que más atacaron la teoría de la ponderación. Bueno, se dice que es un subterfugio teórico que sirve para justificar cualquier decisión. Es lo que decía Gonzalo. Bueno, me abrazo a la ponderación y de ese modo le doy como digamos, como una suerte de máscara o una suerte de estructura a una decisión que yo tenía tomada desde antes. Hay quienes dicen que carece de precisión, que, bueno, es una técnica de poder que no tiene un concepto claro. Otros autores, como Betti, dicen que es un ejercicio subjetivo, y que por lo tanto, bueno, pone en conflicto o en competencia valores e intereses. Otros autores, Ruiz Manero, por ejemplo, estaba acordando de eso, plantea que
hay algunos principios que son imponderables, ¿sí? Por ejemplo, la dignidad humana, dice dignidad humana, pero es dignidad humana. Él dice, bueno, la dignidad humana es imponderable, es el fundamento de todos los derechos, y entonces no se puede ponderar. ¿Cómo hago para ponderar ese principio? Bastante cuestionable desde mi punto de vista esa objeción. Y después, Ruiz Manero también dice, en un paper, dice que hay algunas tensiones entre principios que son irresolubles, ¿sí? Sobre todo precisamente cuando entramos en conflicto entre principios que tienen que ver más con lo institucional y principios que reflejan derechos fundamentales. ¿Por qué digo con lo institucional? Por ejemplo, él da el caso de el principio que establece la obligación de obedecer las decisiones de la Corte Suprema, ¿sí? No es un derecho humano, es un principio que hace, digamos, al funcionamiento de los poderes. Versus, supongamos, cualquier regla, como podría ser, cualquier principio, perdón, como podría ser alguno que entre en conflicto con una decisión de la Corte Suprema. Vamos al caso Muiña, ¿sí? Decimos, por un lado tenemos la obligación, el principio que establece la obligación de obedecer lo que dice la Corte Suprema. Y por otro lado, el principio que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad, el deber de buscar la verdad, bueno, el deber de investigar, juzgar, sancionar, etc. Bueno, por un lado tengo lo que dijo la Corte, de aplicar el 2x1 incluso a los genocidas, y por otro lado tengo ese principio de, bueno, de la garantía de la verdad, del deber de juzgar, investigar, sancionar. ¿Qué hago? Bueno, para Ruiz Manero serían casos de principios que no se pueden ponderar, porque uno tiene que ver con lo institucional y otro tiene que ver con un derecho fundamental. Bien, es una posición por la que también se critica a la teoría de la ponderación. Ahora, lo que a mí me gusta decir también es que a veces nosotros, como fundamentamos la crítica a la teoría de la ponderación, exigiéndole cosas que ninguna otra forma de resolver conflictos entre derechos, o de interpretar, o de argumentar, nos puede dar, que es esta idea de la racionalidad absoluta. Es decir, bueno, a ver, ninguna metodología para resolver un caso me asegura a mí que mi decisión sea objetiva, sea racional, sea la decisión correcta. Entonces, ¿por qué le pedimos a la ponderación, ¿no?, que sea una herramienta para llegar a ese lugar? Si sabemos que es un lugar, al menos me impresiona, que no se puede llegar, esa idea de voy a llegar a la respuesta objetiva. O sea, si yo renuncio a que existe una respuesta objetiva, una respuesta correcta, bueno, entonces no le puedo exigir a la ponderación que me lleve hasta ese lugar. Ningún método de aplicación de derechos, de interpretación, ninguna forma de resolver los casos me asegura a mí la decisión correcta. Entonces, caerle a la ponderación con esa crítica, ¿sí?, con el peso de esa crítica, y puede parecer hasta ridículo. ¿Sí? Bueno, sí, es subjetiva. Bueno, pero ¿qué forma de aplicar las disposiciones jurídicas no es subjetiva? ¿Qué forma de interpretar no es subjetiva? ¿Me explico? O sea, Al menos esta establece las reglas de juego que uno puede criticar y decir, mira, no, me parece que ponderaste mal o ciertas cosas. claro. Sí, o blanquea, o sea, decir, bueno, a ver, está bien, este fue el camino que adopté, no sé si sirve o no sirve, pero bueno, este fue el camino, y en cada una de las instancias planteadas, es decir, bueno, en el análisis de la idoneidad, de la necesidad, de la proporcionalidad de sentido estricto, yo fui tomando posición, y mi posición sobre cada una de estas decisiones es esta, ¿sí? Por lo menos, al menos, ¿sí?, a mí, me parece que permite controlar mejor la decisión. Entonces, si yo quiero impugnar esa decisión, ya sé que, bueno, no estoy de acuerdo con esto. Ahora, si un juez o cualquier persona toma la decisión diciendo, bueno, a ver, para mí prima la libertad de expresión, o prima la salud, o prima la libertad de circulación, porque, ¿no?, y me copia y me pega una serie de artículos de la Constitución y de los tratados internacionales, y no me está diciendo nada, porque el derecho que está en contra también tiene un montón de protección, tanto la Constitución como los tratados, ¿me explico? Entonces, no deja para mí de ser cuestionable, de tener estas objeciones válidas todas, pero por otro lado, creo que a veces le pedimos demasiado, ¿sí? O le pedimos, o somos muy exigentes en cuanto a los lugares a los que nos debería llevar una teoría que simplemente proporciona, insisto, tomo esa palabra, herramientas para tomar una decisión cuando hay conflicto de derechos. Bien.
¿Qué les pareció? ¿Algo más? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre Quería ponderación? hacer una consulta que Sí. me quedó en base a las críticas en este momento de esta pantalla, que es la A. ¿De qué manera se resuelve, supongamos que está la vida y otro principio en juego? Porque siempre va a ser más importante la vida. O sea, es algo lógico de la naturaleza humana. El resto sí se puede llegar a discutir, pero digo, o sea, ¿Te parece que siempre, o sea, para vos la vida sería un principio imponderable? en mi parecer, sí. Y si te digo, por ejemplo, una persona está sufriendo una enfermedad terminal o en virtud de la cual vive con dolores extremos y, no sé, solicita la eutanasia, Que fue ¿no lo que tenemos sucedió ahí? con la mujer esta que fue en Venezuela, en Colombia, creo que Colombia, sí. se la revocaron, claro. Y o sea, si la paciente está de acuerdo y no quiere vivir más así porque no lo considera, está bien, digamos, en mi parecer. Bueno, entonces ahí ya fuiste para atrás con la protección de la vida. Claro, sí, bueno, pero digamos, no, es la vida o sea, la vida personal de cada uno, digamos, o sea, cada uno decide sobre su vida, o sea, a eso voy. Bueno, pero entonces, claro, bueno, yo te podría decir, bueno, entonces el aborto es lo mismo, porque el aborto podría estar afectando una vida, ¿sí? Y no es Igual, ponderable, profe, entonces. nosotros lo aprendimos así, como que el derecho a la vida es el principio sin el cual no existirían el resto de los derechos, o así, desde la Convención Exacto, Americana claro. lo estudiamos así. ¿Sí? ¿Quién lo enseña así? ¿Algún profesor de derechos humanos? ¿Doy nombres? No, que está siendo grabado. Bueno, a ver, hay sobre todo fundamentos de corte naturalista, ¿sí? Pueden sostener que la vida es un derecho imponderable. La Corte Interamericana, en sus sentencias, dice que ningún derecho es absoluto, ¿sí? Y que todos los derechos son susceptibles de reglamentación, o de limitaciones o de restricciones. Entonces, esas restricciones, bueno, están sometidas a algunas condiciones, ¿sí? Al menos en el sistema interamericano, tienen que estar establecidas por ley, tienen que ser proporcionadas, etc. Yo personalmente creo que, o sea, la vida en infinidad de oportunidades entra en juego con otros principios, ¿sí? Ahí Viviana ponía en el chat la libertad, bueno, es cierto, es decir, podemos decir, a ver, también tenemos que ponernos de acuerdo sobre los alcances del concepto de vida, porque bueno, ahí Gonzalo como que, bueno, o sea, después decía, bueno, la vida digna, ¿no? Ahora si decimos vida digna, bueno, la vida digna supondría una vida digna de ser vivida, ¿no? Bueno, y una vida digna de ser vivida no es una vida con dolor. Entonces, bueno, pero yo podría decir, el principio de la vida, ¿sí? El derecho a vivir, versus la libertad de decisión, ¿sí? El derecho a decidir sobre el cuerpo. Bueno, ahí tenemos dos principios en juego. Entonces, bueno, por supuesto que a veces hay conflictos previos o interpretativos acerca de cuáles son los alcances de los derechos, ¿no? Entonces ahí es otro problema. Pero, desde mi punto de vista, la vida es ponderable, ¿sí? Para mí es ponderable. No lo considero un principio imponderable. No sé si todos creen lo mismo. Pero, o sea, está susceptible o es susceptible de restricciones, como cualquier otro derecho. Ustedes me dirán, pero sin vida no se puede tener otros derechos. Pero bueno, no sé, lo dejo a criterio de cada uno. Lo que decía acá Ruiz Manero con esa crítica, él dice, bueno, la dignidad humana, el tema es que el problema para mí en esa crítica es que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos, ¿sí? De todos los derechos humanos. De la vida, de la libertad, de la salud, de la integridad física, es decir, de todos los derechos es el fundamento de la dignidad. Entonces, me parece una crítica que no sé si tiene mucho asidero. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? ¿Sobre cualquier otra cuestión vinculada a ponderación? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos de la clase de hoy para poder terminar de una vez con estos temas, a trabajar un poco las teorías de la argumentación. ¿Sí? Es decir, para un poco completar el hilo de lo que venimos discutiendo, nosotros comenzamos este bloque temático, por llamarlo de algún modo,
con el análisis del discurso jurídico. Vimos el discurso jurídico en clave crítica, es decir, hablamos del discurso como productor de sentido social, vimos todo lo que eso implica en términos de la relación del derecho y el poder, y después nos detuvimos en un análisis un poco más interno del discurso, en torno a, bueno, cómo está compuesto. Ahí hablamos concretamente del carácter prescriptivo de los enunciados del discurso jurídico. Bueno, recién acabamos de plantear los debates en torno a la distinción entre reglas y principios, y después profundizamos bastante en las teorías de la interpretación, ¿sí? Como allí oponiendo dos grandes miradas, las miradas formalistas, las miradas escépticas, las miradas intermedias como una tercera vía. Hablamos de la forma de atribuir significado, de los códigos interpretativos, y recién nos referimos a la interpretación y la aplicación de los derechos fundamentales a través de la teoría de la ponderación. En su momento, yo les había planteado que si nosotros partimos de la idea de que hay una distinción entre disposición jurídica y norma, ¿se acuerdan? De acuerdo a las teorías escépticas o algunas teorías cognoscitivistas críticas, es decir, que una cosa es el texto de las fuentes del derecho, ¿sí? El texto del código, el texto de la Constitución, el texto de cualquier ley, y otra cosa es la norma, y que entre el texto y la norma hay una intermediación que lleva a cabo el intérprete, atribuyéndole sentido. Bueno, había necesariamente que inscribir o que ubicar allí en ese tránsito, a la tarea de argumentar, ¿sí? Bueno, evidentemente, si yo me quedo con uno de los sentidos posibles, tengo que dar razón de por qué me quedé con este y no con otro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las teorías de la argumentación, de cómo se lleva adelante esa tarea de argumentar. Para eso, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, si bien las teorías de la argumentación tienen un desarrollo particularmente importante a mediados del siglo pasado, ¿sí? O un auge a mediados del siglo pasado, esto no se inventó en mediados del siglo XIX, sino que tiene antecedentes, incluso antecedentes en la antigüedad, ¿sí? Pensemos en Aristóteles, por ejemplo. Bien, pero hubo distintos momentos. Primero, reconocíamos al famoso método polémico, ¿sí? Como una forma de buscar soluciones para los conflictos jurídicos, y ese método polémico fue reemplazado en la modernidad por una idea mucho más racionalista, ¿sí? Del derecho y de la forma de tomar decisiones en el derecho. Por supuesto, esto va acompañado de la transición que ustedes conocen entre la Edad Media y la modernidad, la aparición del Estado moderno, la aparición de la codificación, y por lo tanto, allí la necesidad de construir una idea acerca del rol de los jueces, y por lo tanto, de la interpretación, que es muy peculiar, y que nosotros también la hemos mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan esta propuesta de la escuela de la exégesis, de que el juez prácticamente no tenía que interpretar, el juez como boca de la ley? Bueno, ese mito entonces de que el juez no interpreta, y que por lo tanto el legislador es plenamente racional, es decir, el legislador previó todos los casos, todas las soluciones posibles, todas las relaciones entre las disposiciones, y por lo tanto el juez lo único que debe hacer es poner de manifiesto en el caso lo que el legislador ya pensó y ya legisló. Bueno, ahí encontramos entonces como una marcha atrás, ¿sí? En torno a el desarrollo de la argumentación. Si el legislador es plenamente racional, si el sistema jurídico es completo, es suficiente, bueno, no es necesario ni interpretar ni argumentar, el juez solo tiene que aplicar, ¿sí? El juez aplica la disposición o la norma en el caso y llega a la solución, porque el legislador ya lo previó todo. Entonces, en este momento de la historia, si quiere, de la filosofía del derecho en general, encontramos ese posicionamiento en torno a la interpretación y a la argumentación. Es decir, básicamente la negación de esta tarea de dar razón y por lo tanto de encontrar quizás formas diferentes de resolver los conflictos. Entonces, en ese periodo que les estoy explicando, la forma de resolver los conflictos operaba a través del puro silogismo. Creo que hemos conversado acerca del silogismo cuando hablamos de razonamiento jurídico en la clase pasada, es decir, de la subsunción. El que incumpliere un contrato tiene la obligación de reparar el daño. A incumplió el contrato, A tiene la obligación de reparar el daño. Subsumo, ¿sí? El legislador lo previó, el juez subsume y aplica.
Bien, por lo tanto, digamos, la gran ficción que fundamenta este periodo era el mito de la claridad de la ley. La ley como precisamente una fuente de resolución de conflictos clara, completa, autosuficiente, etc. Bien, esto por supuesto se ve sintetizado en el famoso Código de Napoleón de 1804 y en otros países como en Alemania, donde la codificación es mucho más tardía, ustedes esto lo deben recordar. Allí lo que tiene lugar es la famosa jurisprudencia de conceptos, ¿sí? En Francia la escuela de la exégesis y en Alemania la jurisprudencia de conceptos, donde también había subsunción, pero no se subsumía respecto del contenido de la disposición jurídica legislada, sino respecto de los conceptos, ¿sí? El concepto de matrimonio, el concepto de acto jurídico, el concepto de contrato, etc. Bien. Bueno, en ese tránsito van apareciendo algunas rupturas, es decir, algunas manifestaciones donde se pone de relieve que el ordenamiento jurídico no es ni tan claro, ni tan completo, ni tan autosuficiente. Entre ellas las de von Jhering, ¿no? Donde plantea ya que el derecho no es un puro sistema de conceptos, es vida, ¿sí? Es historia. Jhering tiene el famoso libro, que ustedes también deben conocer, la lucha por el derecho. Jhering, donde también pone de manifiesto que hay una diferencia entre lo dado y lo construido en el derecho, ¿sí? De ahí entonces el espacio que le da a la valoración. Es decir, son pequeñas rupturas que van apareciendo a esa idea racionalista de que, insisto, el sistema jurídico es completo, es autosuficiente, es claro. Por lo tanto, podríamos decir que en las primeras décadas del siglo XX encontramos dos grandes posiciones en la teoría jurídica, que son posiciones que siguen vigentes de algún modo. Por un lado, las teorías racionalistas, ¿sí? Propias de la modernidad, pero que fueron adquiriendo otros matices y que siguen en algunos aspectos vigentes todavía, que sostienen entonces que el ordenamiento jurídico, que el legislador le puede ofrecer al juez pautas metódicas para llegar a la solución correcta de los casos. Es decir, que la ley, insisto, da todas las soluciones y que el juez puede acceder a ellas a través de algunos métodos o a través de algunas formas de interpretar que lo conducen a esa respuesta correcta, ¿sí? Es decir, hay como telón de fondo en esta concepción la idea de que el ordenamiento jurídico da todas las respuestas que tiene que dar, ¿sí? Por eso se la llama teorías racionalistas. García Mago dice, bueno, es una suerte de racionalismo tonto, ¿sí? O de racionalismo ingenuo, porque creer que el ordenamiento jurídico siempre da todas las respuestas y que no hay otra manera de resolver los casos que la que prevé la ley de manera clara, bueno, parecería ser bastante ingenuo. En el otro extremo están las teorías irracionalistas, que sostienen que no hay ningún método que conduzca a esas respuestas o que asegure una garantía, ¿sí? De racionalidad a la decisión judicial, y por lo tanto está muy cerca, ¿sí? Están las fronteras de la pura subjetividad, el irracionalismo. Bueno, no hay nada, ¿sí? No hay nada que me asegure, no hay nada más que me garantice una respuesta. Bueno, está muy cerca de entender que el juez es pura discreción. ¿Está? Entonces, tenemos las posiciones racionalistas, ordenamiento jurídico completo, autosuficiente, claro, el juez debe solo encontrar la respuesta, y las teorías irracionalistas que plantean entonces que el ordenamiento no es ni claro, ni completo, ni autosuficiente, y que el juez estaría, digamos, en una zona de discreción. ¿Cómo van apareciendo las teorías de la argumentación? Bien, la primera gran contribución la hace Fieber a través de lo que se llama la tópica jurídica, ¿sí? La tópica jurídica de Fieber. ¿Qué es lo que plantea Fieber? Plantea, en primera instancia, que bajo ningún concepto el ordenamiento jurídico presenta u ofrece una única solución para los casos, ¿sí? Entonces, lo que propone la tópica es que cada caso que se presenta, cada caso jurídico, ¿no? Cada problema jurídico, puede admitir más de una respuesta plausible, vigente en el ordenamiento jurídico del que se trate, ¿sí? Es decir,
Por lo tanto, rechaza esa idea de que exista una única respuesta, o una respuesta clara, contundente del ordenamiento jurídico. Es decir, entonces sintetiza de esta manera: frente a un problema, que podría ser, ¿no?, este que planteábamos recién, sobre la eutanasia o sobre el aborto, para la teoría de Fiber, habría más de un tópico posible, ¿sí? Por eso se llama tópica, más de una respuesta plausible. Y todas esas premisas, ¿sí?, que componen los tópicos, son no solo posibles, sino que también son igualmente válidas, desde el punto de vista del razonamiento jurídico. ¿Está? ¿Cómo le ponemos nombre? Bueno, son principios, pueden ser en algunos casos precedentes, normas, costumbres, ¿sí? Son premisas, en definitiva, que forman parte de la disciplina jurídica y que ofrecen respuestas. Entonces podríamos decir, frente al caso del aborto tenemos el caso FAL, tenemos la ley, o tenemos el caso Portal de Belén, o sea, tenemos distintas premisas que componen respuestas diferentes frente a un mismo problema. La particularidad de la tópica, entonces, es romper con la idea anterior, con la idea puramente racionalista, de que hay una única respuesta, ¿sí? De que hay una única respuesta. Bien, entonces, entendemos que la preocupación central de la tópica es hallar esos argumentos o esas premisas, pero tiene un problema, y es que no define cómo elegimos una de las respuestas. ¿Me explico? Es decir, no establece criterios claros o criterios certeros que me permitan a mí afirmar, bueno, en caso de conflicto debo escoger por el tópico A o por el tópico B. ¿Se entiende? Sí. Hace una contribución respecto de lo anterior, planteando la diversidad de tópicos, de respuestas plausibles, pero no proporciona ninguna herramienta para elegir uno, ¿sí?, o para fundamentar la elección de uno. Entonces, ahí es donde aparece la retórica, que entiendo alguna vez lo habrán escuchado nombrar. La retórica de Perelman. Perelman sí intenta desarrollar algún camino en virtud del cual uno pueda escoger alguna de esas opciones. Es decir, bueno, toma las contribuciones de la tópica de Fiber, y dice, bueno, a partir de esta idea de que existe más de una respuesta plausible, ¿cómo elegimos una de esas respuestas? Bueno, elegimos argumentando, ¿sí? Elegimos tratando de convencer, tratando de lograr la adhesión de un auditorio para Perelman universal, pero que es un auditorio ficticio, ¿sí? En un proceso, el auditorio sería el juez para las partes, ¿no? Es decir, las partes tratan de convencer al juez, y el juez, a su vez, tiene un auditorio propio, que son las partes, por un lado, y que también es la ciudadanía toda, porque recordemos, como dijimos en la clase pasada, que los jueces dictan sentencias que son actos de gobierno, y como actos de gobierno, entonces, deben ser públicos y deben tener fundamentos, para un poco lograr la adhesión o convencer no solo a las partes, sino a la ciudadanía. Bueno, entonces Perelman plantea ahí una alternativa, y es una distinción que para mí es muy interesante, entre una decisión racional y una decisión razonable, ¿sí? Y dice que lo razonable está más bien ligado al sentido común, a lo que es aceptable en una comunidad dada. Y por eso concluye Perelman que lo irrazonable es lo inadmisible. Lo inadmisible en una comunidad determinada, en un momento determinado. Es decir, permite un poco esta disquisición. Lo racional sería una decisión que de algún modo cumple ciertos estándares lógicos, es decir, que se adecúa a las reglas de la razón, pero esa decisión racional puede ser irrazonable, es decir, no puede conducir al absurdo, por ejemplo, ¿sí? O puede no ser aceptada en un contexto determinado. No sé si yo les planteé el ejemplo la vez pasada, pero en caso Muiña de vuelta, es claro, es decir, bueno, si quizás nosotros nos detenemos en las disposiciones que aplicó la Corte, ¿no?, que eran leyes vigentes, y la forma en que las aplicó, y analizamos, ¿no?, supongamos que estamos estudiando el caso Muiña en Alemania, que no conocemos la realidad de la Argentina, que no conocemos la sensibilidad que tiene el tema para nosotros, y leemos solo la sentencia. Miramos las leyes que están implicadas, las normas que están implicadas, analizamos la sentencia y nos parece que la sentencia es racional.
Porque bueno, las premisas que están usadas, ¿no?, tienen coherencia, conducen a una conclusión aceptable, pero claro, esa decisión es en nuestra comunidad jurídica, en nuestra comunidad, en términos generales, es irrazonable o es inaceptable, podríamos decir. ¿Está? Por supuesto, esto ya un poco descansa en algo muy difícil de evaluar y de valorar, que es, bueno, quién define la aceptabilidad o no de una decisión. Pero bueno, algunas pautas o algunos indicios podemos tener. ¿Se entiende entonces esta diferencia entre la racionalidad y la razonabilidad? El tema de la razonabilidad en el derecho es particularmente interesante. De hecho, creo que les he mencionado el libro de Arnio que se llama Lo racional como razonable. Arnio entonces va en este carril de decir, bueno, cuidado, porque lo racional tiene que vincularse con lo razonable. Bien, entonces, esta retórica de Perelman lo que plantea es que no estamos frente a cualquier forma de elegir la decisión que vamos a tomar, sino que hay que poner el acento en la persuasión, ¿sí? La persuasión de un auditorio, como les decía recién, y una persuasión entonces que está guiada por algunas reglas y que tiene que encaminarse a generar esa adhesión, aunque sea de un auditorio ficticio, pero lograr esa adhesión. Bien, ¿cuál es el lugar, ¿no?, de la retórica en la decisión judicial? Perelman dice, el derecho es simultáneamente un acto de autoridad y una obra de razón y de persuasión. Y que el elemento instrumental, la argumentación jurídica, entonces, estaría en esa tensión con el elemento de la racionalidad. Bueno, ¿cómo medimos la racionalidad de una decisión judicial? ¿Sí? Este es un problema interesante para que nosotros discutamos, ¿no? ¿Cuándo una decisión judicial es racional? ¿Sí? ¿Qué características debe reunir la decisión de un juez para ser entendida como racional? Para Arnio, como yo les dije recién, tiene que ser, además de cumplir ciertas reglas de la lógica, tiene que ser aceptable la decisión, ¿sí? No cualquier decisión que simplemente hace un pasaje claro de la premisa mayor a la premisa menor es una decisión razonable. Bien, entonces, en resumidas cuentas tenemos estos paradigmas que fuimos viendo, ¿no? El paradigma de la racionalidad, propio del Estado moderno y de un rol de los jueces, ¿no?, vinculado quizás a la no interpretación, a la no argumentación, sino a la mera subsunción. En el otro extremo, la irracionalidad, y algunos aportes que fueron generándose desde, por ejemplo, la tópica jurídica, la retórica. La tópica afirmando, rompiendo la idea de que precisamente no existe una única respuesta correcta, sino que conviven tópicos diferentes, es decir, respuestas plausibles frente a un mismo problema, y no marcando con claridad un camino en torno a cómo escoger alguno de esos tópicos. La retórica de Perelman, que recién vimos, entonces plantea así una suerte de sendero muy vinculado con el intento, ¿no?, de persuadir a ese auditorio que él llama universal, y por lo tanto tratando de señalar allí la diferencia entre una decisión racional y una decisión razonable. Retomo esa diferencia, ¿no?, tan opuesta entre las miradas racionalistas y las irracionalistas para plantear el cambio de paradigma que significa las teorías de la argumentación a mediados, insisto, del siglo pasado. ¿Por qué decimos que es un cambio de paradigma? Porque proponen una suerte de camino intermedio, ¿sí? De camino intermedio entre las miradas racionalistas, como dice García Amado, las miradas racionalistas ingenuas, y el irracionalismo que conduce a la pura subjetividad o la pura arbitrariedad. Entonces, las teorías de la argumentación precisamente propician el entendimiento de la decisión judicial, por ejemplo, en clave dialógica, ¿sí? No operando en el terreno de el discurso unidireccional del juez hacia las partes, sino a partir de la construcción intersubjetiva de esa verdad. Es decir, la verdad un poco deja de estar en mayúsculas, la verdad jurídica, para descender al terreno de lo que se construye intersubjetivamente.
Ese es en gran medida el aporte central de las teorías de la argumentación, ¿no? La idea de la deliberación como fundamento de la decisión judicial. Atienza habla entonces de que entender al derecho como argumentación es una suerte de cuarto enfoque. ¿Por qué de cuarto enfoque? Bueno, porque él entiende que los tres enfoques dominantes en la teoría jurídica y en la filosofía del derecho son el positivismo, el naturalismo y el realismo. Entonces, que son las teorías que ya vimos nosotros. Por supuesto que no le da mucho espacio a las teorías críticas, hace alguna mención en sus libros, pero bueno, las tres dominantes para él son estas. Entonces él dice que la cuarta opción, el cuarto enfoque, es entender al derecho como argumentación. Bien, ¿qué implica entenderlo como argumentación? Bueno, ponerlo en el terreno pragmático, ¿sí? Es decir, considerar que el derecho debe estar atravesado por una idea dinámica, cumple un rol instrumental, ¿no? Y por lo tanto debe centrarse en la idea de la argumentación. Bien. Vamos a pensar un poquito, voy a pasar esto rápido porque me interesa detenerme en el concepto de argumentación y los tres enfoques que presenta Atienza para cerrar la clase de hoy. Por supuesto que cuando hablamos de argumentar nos estamos refiriendo a una actividad lingüística, ¿sí? A través de la que arribamos a una conclusión. En el caso de la argumentación judicial, la decisión judicial es la conclusión de ese razonamiento, tal como lo estudiamos la clase pasada cuando vimos los detalles del razonamiento jurídico y del razonamiento judicial en particular, ¿sí? Y esa argumentación, por supuesto, parte de algunas premisas. Nosotros, cuando reconstruimos algunos razonamientos judiciales, en el encuentro anterior, tratamos de poner de manifiesto que las premisas también tienen un proceso de elaboración que es complejo, ¿sí? Ya sea la premisa normativa, ¿no? Que en general está atravesada por discusiones y disputas interpretativas, y la premisa fáctica, es decir, la afirmación de ciertos hechos, bueno, también tiene su complejidad, sobre todo en el terreno del razonamiento probatorio. Bien, esas premisas entonces son las partes de la argumentación que permiten llegar a una conclusión que en el terreno entonces de la decisión judicial es la decisión, ¿sí? La sentencia, podemos decir, o el contenido de la sentencia, el contenido significativo de la sentencia. Bien. Ahora, Atienza lo que desarrolla, y es lo que nosotros desde hace muchos años ya integramos a nuestro programa, son tres concepciones de la argumentación jurídica. Una concepción formal, una concepción material y una concepción pragmática de la argumentación. La concepción formal de la argumentación jurídica lo que sostiene es que debe efectuarse una lectura de la actividad de argumentar en clave inferencial, es decir, el análisis que debe hacerse para valorar si una argumentación es correcta o no, es decir, si una argumentación es válida o no, es pensar en si las premisas que la componen y el proceso inferencial de una hacia otra y a la conclusión está guiado por las reglas de la lógica. ¿Está? Es decir, si la derivación que yo hago de una premisa a otra y de estas premisas a la conclusión se sigue por las reglas de la lógica. Es decir, si no existe un salto a las conclusiones, ¿no? Dejando de lado entonces una correcta o una coherente articulación entre las premisas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la concepción formal, el criterio de corrección, y cuando hablo de criterio de corrección me refiero a la pauta que me determina a mí si la argumentación es correcta o es aceptable o no, es precisamente si se cumplen o no las reglas de la lógica, si el proceso inferencial es acertado. Volviendo al ejemplo con el que trabajamos hoy, ¿no? El incumplimiento del contrato, todo aquel que incumpliera un contrato tendrá la obligación de reparar los daños causados. A incumplió un contrato, A no tiene la obligación de reparar el daño causado. Bueno, ahí hay un error inferencial, porque estoy llegando a una conclusión que no es la que se deriva de las premisas, ¿está? Porque la conclusión sería que A tiene que sí reparar el daño causado. ¿Se entiende? Entonces, una primera forma de validar las argumentaciones es verificar si, lógicamente, están bien construidas. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto es suficiente para llegar a la idea de que
una argumentación es correcta o una argumentación es válida? Veo que todos apagaron las cámaras, espero que no se hayan ido. ¿Qué les parece? ¿Es correcta? ¿O es suficiente esta valoración de la argumentación? Es decir, detenerme en la dimensión formal. ¿Qué faltaría? ¿Qué agregarían? Nada. ¿Qué elemento es, o no está, digamos, puesto en discusión cuando yo pienso en validar una argumentación únicamente desde el punto de vista formal? Es decir, si la conclusión se sigue de las premisas. ¿Qué faltaría? ¿Qué les parece? ¿Contenido? Bien, Franco, muy bien. Es decir, el contenido de las premisas. Y llegamos entonces a la concepción material, que es la que se vincula con lo que acaba de decir Franco, ¿sí? Es decir, preguntarnos entonces, no solo si ese proceso inferencial cumple las reglas de la lógica, sino si las premisas, es decir, el contenido de las premisas es válido, o al menos está bien fundamentado, bien argumentado. ¿Se acuerdan cuando discutíamos el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso Fontevecchia, que yo les decía, bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de las premisas, es decir, desde el punto de vista de la concepción formal, es lógica la decisión de la Corte. Pero desde el punto de vista material, la premisa de la que parte es falsa, ¿sí? Que es la premisa en virtud de la cual la Corte Argentina puede juzgar la competencia de un tribunal internacional, ¿sí? Es falsa esa premisa porque por el principio de la competencia, los tribunales internacionales son los únicos jueces de su competencia, ¿está? Entonces nosotros cuando reconstruimos ese fallo, en la clase pasada, dijimos que la premisa de la que partía la Corte era: si la Corte Interamericana se excede en su competencia, entonces está permitido incumplir el fallo. Bueno, esa premisa es falsa desde el punto de vista material, porque la Corte Argentina no puede definir ella los alcances de la competencia de la Corte Interamericana. ¿Se entiende? Entonces, la concepción material de la argumentación jurídica pone el acento no solo en los aspectos formales, sino precisamente en las razones que sustentan a las premisas. Por lo tanto, el criterio de corrección aquí no es el cumplimiento de las reglas de la lógica, sino la forma en que son argumentadas, sostenidas en términos discursivos las premisas, ¿sí? Esto aplica tanto a la premisa, si se quiere, normativa, en términos de, bueno, cuáles son los argumentos interpretativos, y también respecto de la premisa fáctica, ¿sí? Bueno, como argumento sobre los hechos, ¿sí? La argumentación sobre la prueba. Bueno, y Atienza agrega algo más. Él dice, no basta para que la argumentación sea correcta, que cumple las reglas de la lógica, y que sea materialmente aceptable el contenido de las premisas, sino que además hay que entender que la argumentación es una empresa orientada a dar razón, y que por lo tanto tiene que lograr algo, ¿sí? Es decir, tiene que lograr convencer, porque de alguna manera forma parte de un diálogo. Entonces, él incorpora acá una concepción pragmática que está muy vinculada con la retórica y con la dialéctica, y por lo tanto entiende que aquí el criterio de corrección sería el grado de persuasión que tiene la argumentación, ¿sí? Un poco podríamos vincularlo con lo que decía Perelman sobre la razonabilidad. Es decir, bueno, pensar si esa decisión es aceptable, si esa decisión logra convencer, logra adherir o logra la adhesión de voluntades, o al menos de las voluntades relevantes. Bien. Por supuesto, en el marco del contexto de diálogo al que nos refiramos, ¿sí? Si es una decisión judicial, tendremos que pensar en el contexto de diálogo del proceso judicial. Por lo tanto, en la concepción pragmática se pone el acento en esa idea de la aceptabilidad de la decisión. Bien, justificación interna y justificación externa ya lo vimos la clase pasada. Por lo tanto, lo que me interesa en este espacio que recorrimos, para cerrar estos temas, porque estamos en hora, es que ustedes tengan presente los fundamentos centrales de las teorías de la argumentación en torno a cómo articulan su desarrollo en términos históricos, ¿sí? Las líneas principales,
y cómo esto lo podemos hacer aterrizar a la práctica, ¿sí? Creo que de esta manera vinculamos todas las teorías de la interpretación que vimos con estos desarrollos teóricos relacionados con la empresa de dar razón, como dice Atienza, ¿sí? Si yo escojo un sentido para una disposición jurídica, o si tomo una decisión en torno a un problema jurídico, bueno, tengo que estructurar una argumentación que sea consistente desde el punto de vista lógico, ¿sí? De la forma en que se deriva la conclusión de las premisas que integran el razonamiento, pero que también, ¿no?, pueda ser sólida en términos materiales, más allá de la discusión pragmática que también vimos, ¿no? Y para eso ustedes deberán jugar, ¿no?, jugar entre comillas, deberán articular un discurso en el campo de la interpretación, que es al que nos referimos antes, un discurso que sea consistente, que sea claro, ¿sí? Por eso, bueno, de algún modo les ofrecimos herramientas, desde la teoría de la ponderación que vimos hoy, la teoría de los códigos interpretativos, para que ustedes puedan entonces construir interpretaciones que sean sostenidas mediante una argumentación lo suficientemente clara, controlable, precisa, etc. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de haberle dado tanto protagonismo a estos temas, ¿no? Fundamentalmente, que ustedes comprendan el sustrato teórico, ¿no?, el telón de fondo teórico, para poder hacer un aterrizaje práctico. Por eso en el tercer trabajo que tienen a disposición van a tener que evaluar el razonamiento judicial, ¿sí?, en alguna sentencia que elijan, y tratar de aplicar estos dispositivos teóricos para ver, ¿no?, que detrás de eso que a veces leemos muy rápidamente, hay, digamos, algún tipo de razonamiento que merece detenimiento, que también lo podemos evaluar desde el punto de vista de la argumentación para ver si, bueno, cumple mínimamente estos estándares que vimos. Bien, entonces vamos a tratar de desarrollar las dos actividades, la de analizar argumentos e interpretaciones, y la de que ustedes puedan también desarrollar argumentos e interpretaciones, que es la actividad final, ¿sí? Entonces, de ese modo un poco cerramos el círculo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien, ya tienen a disposición entonces en el campus el tercer trabajo, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, a disposición, ¿sí? Yo quería hacer otra pregunta Sí. respecto de, ¿la semana que viene es la última clase? No, dos más vamos a tener. Faltan dos más, bien. Sí, formalmente sería la última, pero vamos a tener dos más. La semana que viene vamos a ver, vamos a ver entre la semana que viene y la otra la unidad de derechos humanos, ¿sí?, con David y con Viviana. Vamos a ver esos temas que quedaron pendientes. Yo les voy a pasar los textos, ¿sí?, lo antes posible para que ustedes los lean y discutamos en estas últimas dos clases esos temas que les van a servir también para elaborar las sentencias del coloquio, porque son en realidad casos que vinculamos con el paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Bien. Y en caso de no presentarnos al primer llamado, la sentencia la tendríamos que presentar en el segundo llamado también 5 días antes del segundo llamado, o Sí, también ahora. Sí, no, la pueden presentar para el segundo llamado. Bien, perfecto. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos el jueves, ¿sí?, para dar las últimas dos clases y vamos avanzando con los trabajos. ¿De acuerdo? Gracias por la atención y hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Adiós, nos vemos, gracias.